Perro suplica ayuda a los agentes del FBI y al seguirlo quedaron paralizados. Al llegar al lugar, la puerta principal del edificio del FBI en San Antonio brillaba bajo el sol del mediodía, con agentes entrando y saliendo apresuradamente, cargando pastas y maletines. En medio de ese ir y venir apareció Fred, un perro de pelaje blanco y corto, con el cuerpo visiblemente delgado y marcas de suciedad en su piel. Sus ojos transmitían una mezcla de desesperación y determinación mientras ladraba insistentemente frente a la puerta de cristal. El ruido de sus ladridos empezó a atraer algunas miradas curiosas. La mayoría de los agentes lo ignoraban, pensando que no era más que otro perro callejero buscando comida. Sin embargo, Fred no se movía. Sus patas permanecían firmes en el suelo y su mirada fija parecía suplicar ayuda entre los que pasaban. Lucía Torres, una agente novata de cabello negro recogido en una coleta y ojos profundos, lo notó mientras salía para tomar un café. La escena del perro tan desesperado y solitario la detuvo. «¿Qué haces aquí, amigo?», murmuró mientras se acercaba lentamente, cuidando de no asustarlo. Fred la observó con intensidad, como si entendiera sus palabras. Lucía notó las costillas marcadas bajo su pelaje blanco y la suciedad acumulada en sus patas. Era evidente que había pasado tiempo vagando por las calles. Con un suspiro, buscó en su bolsillo una pequeña botella de agua que llevaba consigo. Se arrodilló y con cuidado dejó caer un poco de agua en la tapa de la botella, ofreciéndosela. Fred, con movimientos rápidos pero cautelosos, se acercó y bebió ansiosamente. Lucía esbozó una leve sonrisa al verlo beber, pero esa tranquilidad duró poco. En cuanto terminó, Fred se levantó, tomó la manga de la chaqueta de Lucía con sus dientes y tiró suavemente como si quisiera guiarla hacia algún lugar. La joven agente frunció el ceño confundida. «¿Quieres que te siga?», preguntó, pero el perro solo tiró de su manga con más insistencia. Desde unos metros de distancia, Miguel Delgado, líder de la división, observaba la escena con una ceja levantada. Miguel era un hombre de mediana edad con cabello gris, bien peinado, una postura rígida que reflejaba su experiencia y autoridad. Decidió acercarse acompañado de Rafael Estrada, el analista técnico de la oficina, un hombre más joven, con gafas, un porte reservado. «¿Qué haces, Torres?», preguntó Miguel con un tono cargado de escepticismo. «Esto no es una clínica veterinaria». Lucía se incorporó lentamente, pero Fred permaneció junto a ella, como si supiera que ella era su única esperanza. «Creo que el perro necesita algo más que comida, jefe», respondió señalando a Fred. «¿Está tratando de mostrarme algo?». Miguel dejó escapar una risa seca y cruzó los brazos. «Es solo un perro callejero. Déjalo. Tenemos cosas más importantes que hacer». Rafael, que había permanecido en silencio, intervino con tono conciliador. «Lucía probablemente solo busca comida o refugio. No podemos perder tiempo con esto, especialmente hoy». Lucía apretó los labios frustrada. Miró a Fred, cuyos ojos aún estaban fijos en ella, y sintió que no podía ignorarlo. Había algo en su mirada, una urgencia que no podía explicar. Tomó aire profundamente antes de insistir. «Jefe, no creo que sea solo eso. Mire cómo está actuando. Si no hacemos algo, nunca sabremos qué está intentando decirnos». Miguel sacudió la cabeza, claramente molesto. «Torres, este no es nuestro trabajo. Si quieres perder el tiempo, hazlo fuera de tu horario. Ahora regresa adentro». Lucía sintió la presión de las palabras de su superior, pero no podía ignorar a Fred. El perro volvió a tirar de su manga, esta vez con más fuerza. Ella lo miró de nuevo, y ese instante fue suficiente para tomar una decisión. «Lo siento, jefe, pero no puedo ignorarlo», dijo finalmente con una firmeza que sorprendió incluso a Rafael. Miguel levantó las manos en señal de rendición, su voz cargada de irritación.
Haz lo que quieras, pero cuando regreses con las manos vacías, será tu responsabilidad. Lucía asintió y se giró hacia Fred, quien ya estaba listo para moverse. Sin dudarlo, comenzó a seguirlo mientras él avanzaba rápidamente hacia la calle. Rafael observó con una mezcla de curiosidad y desconcierto, pero Miguel lo detuvo con un gesto. «Déjala. Necesita aprender a no dejarse llevar por emociones. Volverá pronto». Mientras Lucía caminaba detrás de Fred, las calles comenzaban a cambiar. El bullicio de los automóviles y las tiendas empezaba a desvanecerse, reemplazado por callejones más oscuros y menos transitados. Aunque no tenía idea de a dónde la llevaba el perro, una extraña sensación en su pecho le decía que estaba haciendo lo correcto. Fred se detenía ocasionalmente, mirándola para asegurarse de que ella lo seguía antes de continuar. Lucía aprovechó esos momentos para analizar su entorno. Las paredes de ladrillo de los edificios estaban cubiertas de grafiti y el aire era más pesado, como si el lugar estuviera olvidado por la ciudad. «¿A dónde me llevas, amigo?», preguntó en voz baja, pero Fred no se detuvo. El ruido de pasos detrás de ella la sobresaltó. Girándose rápidamente, vio a Miguel y Rafael acercándose. Miguel parecía molesto, pero había algo en su expresión que sugería una ligera preocupación. «No podía dejar que te metieras en problemas sola», dijo Miguel de mala gana, ajustando el auricular en su oído. «Si esto resulta ser una pérdida de tiempo, tendrás mucho que explicar». Lucía no respondió, pero una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Fred, por su parte, apenas notó la presencia de los nuevos acompañantes. Su misión era clara y continuó moviéndose con la misma determinación. Mientras el grupo avanzaba, Miguel no pudo evitar observar al perro con más atención. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no podía encajar con la simple idea de un animal perdido, pero su orgullo le impedía admitirlo en voz alta. Fred dobló una esquina y se detuvo en seco frente a un estrecho sendero que conducía hacia una zona más alejada. Lucía lo miró con curiosidad, sintiendo como su curiosidad inicial comenzaba a mezclarse con un leve nerviosismo. Rafael, que había permanecido callado durante la mayor parte del trayecto, finalmente habló. «¿Estás segura de esto, Lucía? Este lugar no parece seguro». Lucía no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Fred, quien parecía casi inmóvil, como si estuviera esperando que ella tomara la decisión final. «Sí», dijo finalmente, «estoy segura». Fred giró la cabeza hacia el sendero, ladrando una vez más, con fuerza antes de empezar a caminar nuevamente, su figura blanca destacándose contra la creciente oscuridad. Lucía seguía a Fred por las calles de San Antonio, donde el tráfico y el bullicio de los peatones contrastaban con la determinación silenciosa del perro. Su pelaje blanco destacaba entre las sombras de los edificios y las luces de los automóviles que pasaban, mientras sus patas ágiles, pero cautelosas, marcaban el camino. Los ladridos ocasionales de Fred parecían una forma de comunicación, como si quisiera asegurarse de que Lucía no se detuviera. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas sobre las aceras. Lucía observaba con atención cada movimiento de Fred, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Pasaron por un mercado lleno de gente, donde los vendedores gritaban sus ofertas y el olor de comida callejera impregnaba el aire. Sin embargo, Fred no se distrajo, avanzando con un propósito claro. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que este no era un comportamiento común. Este perro sabía exactamente a dónde iba. Desde el otro lado de la calle, Miguel y Rafael lo seguían en un sedán negro. Miguel miraba a Lucía con un ceño fruncido, tamborileando los dedos sobre el volante. Rafael, sentado en el asiento del copiloto, observaba a Fred con cierta fascinación.
Esto no tiene sentido, gruñó Miguel, rompiendo el silencio. Estamos perdiendo el tiempo con un perro callejero. Rafael ajustó sus gafas, pensativo. Pero míralo, jefe, ese perro tiene algo. No sé, parece que realmente sabe lo que hace. Miguel resopló, pero no respondió. A pesar de su escepticismo, había algo en la situación que lo mantenía intrigado. Pisó el acelerador ligeramente para no perder de vista a Lucía y Fred. En un momento, Fred dobló por un estrecho callejón, obligando a Lucía a seguirlo. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de grafitis y el olor a humedad llenaba el aire. Lucía sintió un escalofrío al notar que el callejón estaba desierto, salvo por el eco de sus propios pasos. Fred se detuvo un instante, girando la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Era una mirada penetrante, casi humana, que transmitía urgencia. Lucía sintió como si estoy contigo, amigo, murmuró, avanzando detrás de él. Miguel detuvo el coche al final del callejón, observando a Lucía desaparecer en la penumbra. Maldijo en voz baja y salió del vehículo, seguido de Rafael. Vamos, no voy a dejar que esta novata termine metiéndose en problemas, dijo, sacando su radio para mantenerse comunicado con los otros agentes. Fred continuó guiando a Lucía por una serie de pasajes estrechos hasta que salieron a una carretera menos transitada en las afueras de la ciudad. Aquí el entorno cambió drásticamente. Las luces brillantes y el ruido de la ciudad quedaron atrás, reemplazados por una calma inquietante. A lo lejos, una línea de árboles marcaba el inicio de una pequeña área forestal. Miguel y Rafael los alcanzaron a pie, con Miguel visiblemente irritado. «Esto es ridículo, Torres. ¿Realmente crees que este perro nos está llevando a algún lugar?», dijo con un tono cortante. Lucía se giró para enfrentarlo, pero antes de que pudiera responder, Fred ladró con fuerza, captando la atención de todos. Avanzó unos pasos hacia el bosque, deteniéndose justo antes de los árboles. Su postura firme y su mirada fija indicaban que había llegado a un punto crucial. «¿Qué tal si le damos el beneficio de la duda?», intervino Rafael, mirando a Fred con interés. «Hasta ahora no ha mostrado señales de estar perdido. Parece que realmente nos está guiando». Miguel suspiró, pasando una mano por su cabello gris. «Está bien, pero si esto resulta ser una pérdida de tiempo, Torres, será tu responsabilidad». Fred entró en la pequeña área forestal con pasos calculados. Lucía lo siguió de cerca mientras Miguel y Rafael caminaban detrás con cautela. El crujido de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio del bosque. El aire fresco y el olor a pino llenaban el ambiente, creando un contraste con la tensión palpable del grupo. A medida que avanzaban, Fred comenzó a disminuir la velocidad. De vez en cuando miraba hacia atrás, asegurándose de que Lucía y los demás lo seguían. Finalmente, se detuvo frente a un edificio oscuro y deteriorado que parecía haber sido abandonado durante años. Era un galpón grande, con ventanas rotas y la pintura descascarada. La maleza crecía alrededor de los muros. Una reja oxidada rodeaba la estructura. Fred se acercó a la puerta principal y comenzó a arañarla con sus patas mientras ladraba frenéticamente. Sus ladridos resonaban en el silencio del lugar, aumentando la sensación de urgencia. Miguel se adelantó, observando el edificio con una mezcla de cautela y curiosidad. «¿Qué es este lugar?», preguntó en voz baja, dirigiéndose a Rafael, quien ya estaba revisando información en su tableta. «No parece estar registrado en ninguna base de datos reciente», respondió Rafael. «Podría haber sido una fábrica o un almacén, pero no hay datos claros». Lucía se acercó a Fred, arrodillándose a su lado. «¿Es aquí?», preguntó suavemente, como si esperara una respuesta. Fred la miró y ladró una vez más, confirmando su sospecha. Miguel sacó su radio y llamó a los otros agentes.
Prepárense. Vamos a investigar este lugar, pero con cuidado. No sabemos qué podríamos encontrar aquí. Mientras los agentes comenzaban a rodear el edificio, Lucía no podía apartar la vista de Fred. Había algo en su comportamiento, en su determinación, que le hacía confiar completamente en él. Este perro no era como cualquier otro. Había una razón por la que los había llevado hasta allí y estaba decidida a descubrirla. El galpón abandonado parecía respirar su propia atmósfera de decadencia. Las paredes exteriores estaban cubiertas de óxido y las ventanas rotas dejaban entrever un interior sombrío, donde la penumbra y el silencio absoluto se entremezclaban, con un ligero eco de ladridos apagados. Miguel Delgado dio un paso adelante, levantando una mano para indicar a los agentes que se prepararan. Todos ajustaron sus armas, sus movimientos medidos y silenciosos, mientras Lucía Torres mantenía una mano sobre el lomo de Fred, quien permanecía inmóvil, como si entendiera la tensión del momento. «Entraremos en formación», susurró Miguel, con los ojos clavados en la puerta corroída del galpón. «Rafael, cubre nuestra retaguardia. Lucía, asegúrate de que el perro no interfiera». Fred soltó un leve gruñido en respuesta, como si las palabras de Miguel le ofendieran. Lucía, por su parte, acarició suavemente su cabeza para calmarlo. «Fred sabe lo que hace», murmuró, mirando al perro con una mezcla de confianza y nerviosismo. Miguel rodó los ojos, pero no replicó. Dio la señal. Dos agentes empujaron la puerta con fuerza. Un chirrido metálico resonó en el aire mientras la entrada se abría lentamente, revelando un interior oscuro y cargado de un hedor acrecenté. El olor a orina, sangre seca y podredumbre inundó las fosas nasales del grupo, arrancándoles muecas de disgusto. Dentro, la escena era peor de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Jaulas apiladas, unas sobre otras, cubrían gran parte del espacio, sus barrotes cubiertos de óxido y manchas que hablaban de años de abandono. Los animales dentro de ellas parecían sombras de lo que alguna vez fueron perros desnutridos, con el pelaje sucio y los ojos apagados, emitían gemidos débiles que rompían el corazón de Lucía. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. Fred se adelantó, moviéndose con agilidad entre las jaulas, olfateando y ladrando ocasionalmente, como si quisiera señalar algo específico. Miguel, con el arma en alto, inspeccionaba cada rincón con atención, mientras los otros agentes iluminaban con linternas los oscuros recovecos del lugar. Lucía se acercó a una de las jaulas más cercanas. Dentro, un grupo de cachorros apenas podía moverse en el reducido espacio. Sus patas temblaban y sus pequeños cuerpos se amontonaban en un intento de compartir calor. Uno de ellos levantó la cabeza, mirándola con ojos vidriosos que parecían suplicar ayuda. «Tenemos que sacarlos. De aquí ahora mismo», dijo con urgencia, girándose hacia Miguel. «No hasta que aseguremos el lugar», respondió él, su tono firme pero tenso. «Esto no es solo un rescate, Torres, es una operación». Mientras hablaban, un ruido sordo vino desde el fondo del galpón. Un golpe seco, seguido de un crujido, hizo que todos se tensaran. Miguel levantó una mano, indicando silencio, y los agentes avanzaron lentamente hacia el origen del sonido. Fred se colocó al lado de Lucía, sus músculos tensos y sus orejas erguidas, completamente alerta. Cuando llegaron al fondo, una sombra se movió entre las cajas apiladas. Antes de que pudieran reaccionar, una voz masculina resonó en la oscuridad. «¡Alto ahí!», gritó, y de la sombra surgieron dos hombres armados. El caos se desató en un instante. Los agentes se cubrieron tras las jaulas y las columnas de metal mientras los disparos iluminaban brevemente el espacio. Lucía se agachó,
protegiéndose detrás de una pila de jaulas, mientras Fred permanecía a su lado, gruñendo ferozmente. Miguel tomó el mando de la situación, gritando órdenes claras mientras los agentes intentaban contener a los atacantes. Lucía sintió el corazón en la garganta cuando uno de los hombres comenzó a acercarse a su posición, apuntando directamente hacia ella. Intentó mover su arma, pero el miedo y la sorpresa la habían paralizado. Fue entonces cuando Fred actuó. Con un salto impresionante, el perro se lanzó hacia el hombre, mordiendo su brazo con fuerza y haciéndolo gritar de dolor. El arma cayó al suelo y el atacante intentó liberarse, pero Fred no cedió. Lucía, recuperando el control, aprovechó el momento para desarmarlo por completo y asegurarlo con las esposas. «Buen chico, Fred», exclamó con alivio, acariciando rápidamente su cabeza antes de volver a enfocarse en la situación. El enfrentamiento duró unos minutos más, hasta que los agentes lograron reducir a los atacantes restantes. El silencio volvió a caer sobre el galpón, interrumpido solo por los jadeos de los agentes y los débiles gemidos de los animales. Miguel se acercó a Fred, quien todavía permanecía junto a Lucía. Por primera vez, sus ojos mostraban algo que no era escepticismo. Había respeto y algo de asombro. «Parece que tu perro tiene más agallas que algunos de nosotros», dijo con un leve tono de humor que no logró esconder su admiración. Lucía sonrió, acariciando a Fred con cariño. «No es solo un perro, jefe. Es un héroe». Mientras los agentes comenzaban a asegurar el área y a liberar a los animales, Rafael encontró una caja fuerte oculta detrás de un panel de madera. Con la ayuda de herramientas, lograron abrirla, descubriendo una serie de documentos. 1. Disco. «Duro, esto no es solo un galpón aislado», dijo Rafael, revisando rápidamente los papeles. «Hay conexiones con otras operaciones en todo el estado. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Miguel asintió, su rostro serio. «Llévate todo. Esto apenas comienza». Lucía observó a Fred, quien ahora estaba sentado con la lengua fuera, un aire de satisfacción en su postura. Se agachó a su lado susurrando: «Gracias, Fred. No podríamos haberlo hecho sin ti». Fred la miró con esos ojos profundos y confiados, y Lucía supo que este solo era el comienzo de algo mucho más grande. En la sala de operaciones del FBI, los documentos y el disco duro recuperados del galpón estaban especialmente esparcidos sobre una mesa grande. Rafael revisaba los datos con una concentración absoluta, sus dedos volando sobre el teclado mientras cruzaba información entre las distintas bases de datos. Las luces fluorescentes iluminaban el rostro cansado de Miguel, quien permanecía de pie observando el proceso. Lucía estaba sentada al otro lado de la mesa, con Fred recostado a sus pies. El perro, aún con vendas en su pata trasera y el flanco derecho, descansaba tras el enfrentamiento, pero sus ojos seguían atentos a los movimientos de Lucía. «Esto no es solo tráfico local», dijo Rafael, rompiendo el silencio. Ajustó sus gafas y giró la pantalla de su laptop hacia el grupo. «Estos registros están conectados a operaciones similares en 3 estados. Hay envíos de animales hacia el norte y report de grandes cantidades de dinero moviéndose entre cuentas sospechosas». Miguel frunció el ceño, apoyando las manos en la mesa mientras estudiaba los datos. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos más información de los detenidos». Lucía levantó la mirada, acariciando a Fred distraídamente. «Los detenidos no han dicho nada útil. Saben que alguien más está detrás de esto y están protegiéndolo». Miguel asintió, su mandíbula apretada. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que su desdén inicial hacia Fred casi había costado el éxito de la operación. Observó cómo Lucía cuidaba al perro, su conexión evidente, ese vínculo que él había despreciado al principio. Ahora
Le parecía esencial para entender lo que había sucedido. Necesitamos un nuevo enfoque, dijo finalmente, su tono más reflexivo. Rafael sigue rastreando las cuentas. Lucía, ¿cómo está Fred? Está mejor, pero todavía necesita atención. Lo llevaré al veterinario en cuanto terminemos aquí, respondió ella, mirando a Miguel con sorpresa por su cambio de actitud. Bien, hazlo. Este perro ha hecho más por esta operación que mucho. Muchos de nosotros, admitió Miguel, sus palabras llenas de un respeto que nunca antes había mostrado. Horas después, Lucía estaba sentada en una pequeña clínica veterinaria en las afueras de San Antonio. Fred estaba sobre una mesa mientras la veterinaria limpiaba cuidadosamente las heridas del perro. Lucía observaba cada movimiento, sus dedos entrelazados en su regazo. «Es un perro fuerte», comentó la veterinaria aplicando una venda nueva. «Ha pasado por mucho, pero tiene un espíritu increíble». «Sí, lo sé», respondió Lucía con una sonrisa leve. «No solo es fuerte, es valiente. Sin él no habríamos llegado tan lejos». Fred giró ligeramente la cabeza, mirando a Lucía con esos ojos profundos que parecían comprender todo lo que ella decía. Lucía extendió la mano y acarició suavemente su cabeza. Esa noche, de regreso en la oficina, Miguel recibió una llamada urgente. Uno de los detenidos había intentado escapar durante su traslado, pero antes de ser recapturado, había soltado una información vital. Había un depósito en una zona remota donde se mantenían más animales, y esa era la base principal de la operación. «Esto es nuestra oportunidad para desmantelar toda la red», anunció Miguel en una reunión improvisada. «Rafael, necesitamos un plan detallado». «Lucía, prepárate. Fred viene con nosotros». Lucía sintió sorprendida pero aliviada por la decisión de Miguel. La operación fue planeada meticulosamente, con el equipo dividiendo responsabilidades para abordar el depósito desde diferentes ángulos. La ubicación estaba rodeada de árboles y cercada por un mu alto. Según la información obtenida, los criminales tenían perros entrenados para proteger el lugar, además de hombres armados. Cuando llegaron, el equipo se movió en silencio entre los árboles. Fred, aunque aún herido, lideraba junto a Lucía, moviéndose con cautela. Sus sentidos parecían estar más alertas que nunca, sus orejas giraban hacia cualquier sonido y su nariz olfateaba el aire constantemente. El depósito era una estructura grande y gris, con luces externas que iluminaban parcialmente el área. Miguel dio la señal para que los agentes rodearan el lugar. Desde una posición elevada, Rafael monitoreaba las cámaras y comunicaba cualquier movimiento sospechoso. Hay al menos 5 hombres armados en el exterior y varios más adentro, informó Rafael a través del comunicador. Además, veo al menos 4 perros grandes patrullando. Perfecto, sigamos el plan, respondió Miguel. El equipo comenzó a moverse, neutralizando silenciosamente a los guardias externos. Fred permanecía junto a Lucía, atento a cualquier peligro. Sin embargo, al acercarse al depósito, uno de los perros de los criminales los detectó y comenzó a ladrar ferozmente. La situación se descontroló rápidamente cuando los hombres armados salieron, iniciando un tiroteo. Lucía y Fred se cubrieron detrás de una pila de cajas mientras las balas zumbaban a su alrededor. Miguel lideraba el contraataque, pero la resistencia era feroz. En medio del caos, uno de los criminales se acercó sigilosamente a Lucía desde un lado. Ella no lo vio a tiempo, pero Fred sí. Con un salto impresionante, el perro se lanzó hacia el hombre, derribándolo al suelo. El arma cayó de sus manos mientras Fred gruñía, sujetándolo con firmeza. «Buen chico, Fred», gritó Lucía, aprovechando para desarmar completamente al hombre y asegurarlo con esposas.
El enfrentamiento continuó por varios minutos, hasta que finalmente el equipo logró neutralizar a todos los criminales. Dentro del depósito encontraron jaulas aún más grandes, llenas de animales que habían sido transportados desde diferentes lugares. Los gemidos y ladridos resonaban en el espacio, mezclándose con el eco de las órdenes de los agentes. Miguel se acercó a Lucía y Fred, observando al perro con una expresión diferente a cualquier otra que Lucía le hubiera visto antes. «Este perro no es solo valiente, es indispensable», dijo Miguel, inclinándose ligeramente para acariciar a Fred. «Y tú, Torres, hiciste bien en confiar en él». Lucía sonrió, su corazón lleno de alivio y orgullo. Mientras los agentes comenzaban a liberar a los animales y aseguraban las evidencias, Rafael confirmó que esta operación desmantelaría por completo la red de tráfico. El éxito era innegable, pero Lucía sabía que nada de esto habría sido posible sin Fred. El edificio del FBI brillaba bajo el sol de la mañana, rodeado por una multitud expectante. Cámaras de televisión y periodistas llenaban la explanada frente a la entrada principal, donde se había montado un pequeño escenario decorado con banderas. Un podio en el centro de toda la atención estaba Fred, sentado junto a Lucía, con su pelaje blanco reluciente después de un bolsillo baño reciente, una nueva bandana azul alrededor de su cuello. Sus ojos, atentos como siempre, parecían comprender que este era un día especial. Lucía, vestida con un traje formal, permanecía a su lado, acariciándole suavemente la cabeza mientras observaba cómo los agentes se acomodaban en sus lugares. Miguel estaba de pie junto al podio, con su porte habitual de líder, pero había algo diferente en su expresión, un leve orgullo mezclado con humildad. «¿Lista para esto?», preguntó Rafael, acercándose a Lucía. Llevaba su tableta bajo el brazo, pero por primera vez no la usaba como barrera para evitar interactuar. Sus ojos brillaban con entusiasmo. «Creo que sí», respondió Lucía con una sonrisa, nerviosa, ajustando su chaqueta. «Aunque Fred es el verdadero protagonista aquí». Fred levantó la cabeza al escuchar su nombre, moviendo ligeramente la cola, lo que hizo reír a Rafael. El murmullo de la multitud se apagó cuando Miguel se acercó al podio y ajustó el micrófono. Su mirada recorrió a los presentes, deteniéndose por un instante en Lucía y Fred antes de comenzar a hablar. «Hoy es un día especial para todos nosotros en el FBI», comenzó, su voz firme pero cálida. «La operación que realizamos hace unos días no solo desmanteló una de las redes de tráfico de animales más grandes del país, sino que también nos recordó algo. Las lecciones pueden venir de las fuentes más inesperadas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. En este caso, esa fuente fue Fred, un perro callejero que, contra todas las probabilidades, se convirtió en nuestro aliado más valioso. Fred no solo nos guió hacia la verdad, sino que nos mostró el valor de la intuición, la empatía y la perseverancia. Su valentía salvó vidas y desmanteló una operación que causaba un sufrimiento incalculable. Los aplausos llenaron el aire y Miguel esperó pacientemente a que cesaran antes de continuar. «También quiero reconocer a la agente Lucía Torres, quien tuvo el coraje de escuchar esa voz inesperada, de confiar en su instinto y de seguir adelante incluso cuando otros dudábamos. Su dedicación no solo marcó la diferencia en esta operación, sino que también nos recordó lo importante que es nunca subestimar el poder de una acción compasiva». Lucía sintió cómo su rostro se calentaba al escuchar esas palabras. Miró a Fred, cuya atención estaba fija en Miguel, como si entendiera que era el centro de la conversación. «Voy», continuó Miguel,
Queremos honrar a Fred por su contribución excepcional. Aunque no viste un uniforme, Fred, encarnas los valores que buscamos en nuestra institución: valentía, lealtad y compromiso con la justicia. Un agente se acercó con una pequeña medalla dorada grabada con las palabras "Detective de 4 patas". Miguel se inclinó ligeramente para colgarla alrededor del cuello. De frente, el perro, aparentemente orgulloso, movió la cola mientras la multitud estallaba en aplausos y vítores. Lucía se inclinó hacia Fred y susurró: «Te lo mereces, chico. Eres un héroe». Cuando la ceremonia terminó, Lucía y Fred fueron rodeados por periodistas y cámaras. Los flashes iluminaban sus rostros mientras ella respondía preguntas sobre la operación y el papel de Fred. A lo lejos, Rafael observaba la escena con una sonrisa tranquila, reflexionando sobre lo que habían vivido juntos. Por primera vez en su carrera, sintió que quería involucrarse más directamente en el campo, dejar de lado las excusas y enfrentarse a los desafíos con la misma valentía que Lucía y Fred. «Quizás sea hora de salir de mi zona de confort», murmuró para sí mismo, viendo cómo Fred se comportaba con total naturalidad entre la multitud. Esa noche, Lucía llevó a Fred a casa. Era un pequeño departamento en el centro de la ciudad, con una decoración sencilla pero acogedora. Abrió la puerta y dejó que Fred explorara libremente. El perro olfateó cada rincón antes de acomodarse en un rincón soleado junto a una ventana. «Bienvenido a casa, Fred», dijo Lucía, sentándose junto a él y acariciándole la cabeza. «Nunca más tendrás que estar solo». Fred levantó la cabeza y la miró, sus ojos brillantes llenos de confianza y gratitud. Lucía sintió que, aunque había enfrentado desafíos difíciles en los últimos días, este momento lo valía todo. Mientras tanto, los medios continuaban cubriendo la historia, inspirando una ola de conciencia pública sobre la importancia del rescate animal y el impacto del tráfico ilegal. La imagen de Fred con su medalla se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, recordando a todos que incluso las acciones más pequeñas pueden marcar una diferencia monumental.